La Guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953, fue un conflicto armado entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? La península de Corea fue liberada del dominio japonés al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Sin embargo, rápidamente quedó dividida en dos zonas de ocupación, el norte bajo la influencia soviética y el sur bajo la influencia estadounidense. Esta división sentó las bases para futuros conflictos. Para entender mejor las raíces de este conflicto es necesario identificar las posibles causas de discordia que llegaron a generar el conflicto y llevarlo a su punto máximo, es decir, la guerra y posteriormente su desenlace. Empezamos con la discordia en la relación y comunicación. Tras la Segunda Guerra Mundial, la relación entre las dos Coreas y sus respectivos aliados se caracterizó por una desconfianza profunda y una comunicación deficiente. A esto se suma la discordia de intereses. El norte, apoyado por la Unión Soviética y China, quería unificar la península bajo un régimen comunista, mientras que el sur, con el apoyo de Estados Unidos, buscaba establecer un gobierno capitalista. La discordia de valores también fue significativa. Las diferencias ideológicas entre el comunismo y el capitalismo intensificaron el conflicto, ya que ambas partes consideraban que su sistema era superior y la única opción viable para Corea. Además, existía una discordia de roles. El norte y el sur veían su rol en la península de maneras completamente opuestas. Cada lado se consideraba el legítimo gobernante de toda Corea, lo que generaba tensiones adicionales. Finalmente, la discordia por desigualdades. Las diferencias en desarrollo económico y poder militar, acentuadas por la ayuda de sus respectivos aliados, contribuyeron a la percepción de injusticia y desequilibrio, alimentando aún más las tensiones. A lo largo de la Guerra de Corea se produjeron numerosos eventos sorprendentes e inesperados. Uno de los datos curiosos más interesantes involucra a Colombia. Aunque no es ampliamente conocido, Colombia desempeñó un papel significativo en el conflicto. El país sudamericano envió una brigada de aproximadamente 5.000 soldados a Corea del Sur para apoyar a la lucha contra las fuerzas norcoreanas y China. Esta fue una contribución notable, ya que fue el primer compromiso militar de Colombia fuera del continente americano desde su independencia. La brigada llegó a Corea en 1951 y participó en varias batallas importantes, destacándose en la batalla de Old Baldy y en la defensa de la línea de frente en la zona de Pusan. La participación colombiana fue particularmente destacada debido a la valentía y el profesionalismo de sus tropas. Los soldados colombianos enfrentaron condiciones extremas, desde temperaturas muy bajas en invierno hasta intensos combates, y su esfuerzo fue reconocido por sus aliados. La Brigada de Colombia fue elogiada por su capacidad de combate y disciplina. Durante la Guerra de Corea, los soldados colombianos enfrentaron condiciones extremas en las trincheras, donde las bajas temperaturas y el agotamiento y el estrés de combate tuvieron un profundo impacto psicológico. El término "dominios de las trincheras" se utilizó para describir las experiencias inquietantes y alucinantes que algunos soldados reportaron debido a estas duras condiciones. Un aspecto interesante de esta participación fue el impacto que tuvo en el contexto internacional. La participación colombiana ayudó a fortalecer los lazos entre Colombia y los países occidentales, particularmente con Estados Unidos y otros miembros de Naciones Unidas. Esta experiencia también tuvo un impacto en la percepción internacional de Colombia como un aliado fiable en la arena global. La participación en la Guerra de Corea también marcó un hilo en la historia militar de Colombia, destacando la capacidad de las Fuerzas Armadas colombianas para operar en un contexto internacional y un conflicto de gran escala. Ahora que comprendemos las causas del conflicto, analicemos cómo escaló utilizando el modelo de Friedrich-Glass. El modelo de Glass describe 9 niveles de escalada, que van desde desacuerdos racionales hasta la destrucción total. En el caso de Corea, inicialmente las tensiones eran manejables con discusiones políticas y diplomáticas. Sin embargo, estas tensiones pronto se transformaron en provocaciones y demostraciones de fuerza, como movimientos militares y ejercicios conjuntos. Esto marcó una escalada significativa hacia niveles más altos del conflicto. La invasión del sur por el norte en junio de 1950 fue un punto de inflexión,
llevando el conflicto a un nivel de confrontación abierta y violenta. La intervención de Estados Unidos y posteriormente de China elevó aún más la intensidad del conflicto. La guerra se convirtió en una lucha de desgaste, con ambos lados intentando debilitar al otro sin ceder terreno significativo. Este periodo se caracterizó por batallas sangrientas y un alto número de bajas civiles y militares. Aunque no alcanzó la destrucción total, las tácticas brutales y la devastación causada durante el conflicto reflejan los niveles más altos de escalada según el modelo de Glass. El armisticio de 1953 marcó el fin de las hostilidades abiertas, pero no una resolución definitiva del conflicto. La resolución de conflictos implica llegar a un acuerdo que detenga la violencia y las hostilidades, pero no necesariamente aborda las causas subyacentes del conflicto. En contraste, la transformación de conflictos busca cambiar las relaciones, estructuras y situaciones que originaron el conflicto, promoviendo una paz sostenible y duradera. En el caso de Corea, la guerra terminó con un armisticio en 1953, que detuvo las hostilidades, sin resolver las diferencias fundamentales entre el norte y el sur. Este acuerdo estableció una zona desmilitarizada, pero no logró una paz duradera ni una reconciliación. La falta de una transformación significó que en Corea del Norte siguió bajo un régimen comunista autoritario, con una economía centralizada y aislacionista. Las tensiones continuaron con el norte manteniendo una postura militar agresiva y desarrollando programas nucleares en las décadas siguientes. La población ha sufrido bajo un régimen opresivo con grandes violaciones a los derechos humanos y una economía precaria. En Corea del Sur, a diferencia, la resolución del conflicto ha permitido el desarrollo de una democracia próspera y una economía de mercado, que ha logrado un notable crecimiento y modernización. Sin embargo, las tensiones persistentes con el norte han significado una inversión constante en defensa y presencia de tropas estadounidenses en la península. La falta de una transformación también ha llevado a una sociedad surcoreana que, aunque avanzada económicamente, sigue viviendo bajo la sombra de un posible conflicto. Las familias divididas y la continua amenaza de provocaciones militares del norte son recordatorios constantes de la guerra no resuelta. La guerra de Corea es un ejemplo claro de cómo las discordias pueden escalar rápidamente a un conflicto devastador. Entender las causas y la escalada de estos conflictos es crucial para prevenir futuras guerras y promover la paz. El modelo de Frederick Glass nos proporciona una herramienta valiosa para analizar no solo los conflictos históricos, sino también situaciones contemporáneas, permitiéndonos identificar puntos críticos y posibles soluciones. La principal lección de la Guerra de las Coreas es la importancia de buscar una transformación real en los conflictos abordados, no solamente en los síntomas, sino también las causas profundas. Solo así podemos aspirar a una paz duradera, sostenible e integral. Asimismo, nos muestra que las soluciones superficiales pueden llevar a una paz frágil, mientras que la transformación profunda de las relaciones y las estructuras es crucial para evitar la reaparición de conflictos. Aprender de la historia es esencial para construir un futuro más pacífico. Gracias por acompañarnos en este análisis.